Hebreos capítulo 2 comienza haciéndonos un recuento de lo que nosotros hemos aprendido en el capítulo 1 y en base de eso, por tanto, comienza el capítulo 2, es necesario que con más diligencia, o sea, con un superlativo cuidado, con una extremada cautela, con más cuidado, hasta nosotros poder alcanzar la promesa, tenemos que cuidar y guardar y atender a nuestra salvación. Atender viene de la palabra que quiere decir ser devotos, ser adictos, aterrizar a la conciencia de lo que tenemos. ¿Para qué? Para que no deslicemos. La imagen aquí es de un río donde alguna en la superficie del río se va moviendo y pasa casi desapercibido. Asimismo, el deslizarnos puede ser algo desapercibido, algo que ni cuenta nos damos porque es algo muy imperceptible. Particularmente si nos dejamos ir por la carne. Entonces la palabra dice atendamos con cuidado, porque la corriente de este mundo es nosotros hacer pensar que salvo siempre salvo. Una vez hemos nacido de nuevo, ya somos hijos de Dios, por lo tanto Dios ahora es el que tiene responsabilidad de nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada al respecto. No malinterpreta las escrituras, tenemos que nosotros cuidar y guardar con temor y temblor aquel regalo, aquella bendición, aquella responsabilidad que nos ha sido entregada, la salvación de nuestras almas. Entonces, si nosotros no la cuidamos, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Porque aquellos hombres de antaño que escucharon a través de Moisés, de los ángeles y de la palabra de Jehová mismo, escucharon vamos a decir, la palabra de cuidado, la palabra de alerta. Si ellos no escaparon de eso, sino que la retribución de su pecado fue contra ellos, ¿cómo no más que hemos escuchado a través de Jesucristo y sus profetas y sus apóstoles esta tan grande salvación? Sino que nosotros, la palabra nos enseña que no solamente Jesucristo habló la palabra, sino que también, habiendo testificado juntamente con ellos, versículo 4, con señales, con prodigios, con bautismos y llenuras del Espíritu Santo, según su voluntad, todos ellos son testimonios de que la palabra que Cristo habla hoy en día es tan digna de ser cuidadosa como la que se habló en el Antiguo Testamento y aún más, porque hay más precio envuelto. Entonces, dice la palabra, ¿por qué? Porque el versículo 5 no sujetó a los ángeles al mundo venidero las cosas que estamos hablando. O sea que las cosas de este siglo y las venideras no se las sujetó a los ángeles, sino que se las sujetó, dice la palabra, a alguien que, como dice en el Salmo 108, pero en el Salmo 8, versículos 4 al 6, que las cosas del siglo venidero y de este siglo se las sujetó al hombre, que lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y lo pusiste sobre las obras, todo lo sujetaste bajo sus pies. En Jesucristo, el primogénito de la nueva creación es aquel que Dios sujetó todas las cosas, pero al igual que lo hace a Jesucristo, lo hace a nosotros también. Por lo tanto, Jesucristo fue encontrado a aquel que tomó la responsabilidad y la cuidó y la guardó toda su vida. Asimismo, Dios nos ha entregado una responsabilidad a nosotros por la cual tenemos que nosotros dar cuidado y cuenta. La palabra dice, versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todas las cosas fueron sujetas a Jesucristo, por ende, todas las cosas nos sujetas a nosotros. La palabra nos los implica en Mateo 28, nos dice estas palabras, que Él fue aquel que le sujetó todas las cosas a Jesucristo, para que, lo dice de esta manera, y perdóneme, dice, por tanto, id, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad fue dada a Él, toda la potestad es tuya y nuestra. Por lo tanto, y hagamos lo que la palabra nos enseña. Versículo 9 nos enseña esta palabra de que nosotros somos aquellos que no hay nada que no sea sujeto a Él, porque Él fue el primogénito de entre sus hermanos,
aunque todavía nosotros no vemos que todo se haya sujeto, aunque no lo veamos todavía, la palabra lo dice, está hecho ya en los espirituales y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra que Dios nos dice. Versículo 9 nos enseña, pero que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte, para que Él gustase la muerte por todos. Él gustó la muerte. La palabra nos enseña que en 1 Corintios capítulo 15, 54, Él dice, sorbida fue la muerte en la vida. O sea que Jesucristo tragó la muerte, la tomó en sí y la hizo inoperante en contra nuestra. Versículo 10 nos enseña porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, que él fuera el que sufriese nuestras aflicciones para de esa manera vencerlas y hacerse salvador efectivo para con todos nosotros. El resto del capítulo lo veamos en la parte 2.